Miró hacia adentro y vio a una joven sentada en la cama que, vestida con ropa de dormir, se frotaba los ojos. Sita entró en la habitación. Buenos días, Gretel. La joven la miró asombrada y después exclamó sorprendida. Princesa, ¿qué está haciendo aquí? Sita cerró la puerta y se llevó un dedo a los labios. Silencio. No soy la princesa en estos momentos, sino una amiga de la aldea que ha venido a visitarte. Gretel era una joven rolliza y bonita, un poco mayor que Sita, con mejillas rojas como manzanas y ojos azules como cuentas. Miró a Sita asombrada. Creí que nunca más volvería a verla, exclamó. Pensé que su padre nos visitaría, pero a usted no la esperaba. No me dieron permiso para venir. Sita se sentó en el borde de la cama y prosiguió diciendo: Escucha, Gretel, necesito tu ayuda. Haré cualquier cosa que me pida, respondió Gretel. Pero, qué hermosa se ha puesto. La he visto de lejos en su carruaje, pero de cerca es aún más bonita. Gracias, dijo Sita sonriendo. Pero, precisamente por ser tan bonita, no me permitirán ver al rey Maximilian cuando llegue hoy al palacio. No le permitirán verlo. ¿Y por qué no? Mis padres tienen la esperanza de que se case con mi hermana. Gretel rió. No necesita decir nada más. Usted es mucho más bella que su hermana, como ya sabrá. Cuando Sita viajaba con su padre, se suponía que lo hacían de incógnito, y todo el mundo se dirigía a ellos como si fueran sus iguales. Algunas veces, él se imaginaba que sus súbditos no lo reconocían, aunque no era así, por supuesto. El gran duque era demasiado bien parecido, amado y admirado para pasar inadvertido. Pero como al gran duque le complacía, se dirigían a él como Mein Herr, y a Sita la llamaban simplemente por su nombre, como si solo fuera una hermosa niña a quien los ancianos acariciaban y regalaban figuras de madera talladas para que jugara. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Gretel. Leí en el programa preparado para el rey que debería parar aquí durante una hora. Gretel asintió con la cabeza. Sí, ya tenemos una habitación lista para él. He estado pensando, continuó Sita, que sin duda llegará hasta aquí a caballo, vestido con ropa normal, pero como viajará con papá en un carruaje abierto, tendrá que ponerse su uniforme. No sé nada de eso, dijo Gretel. Solo nos ordenaron que tuviéramos un cuarto preparado para él. ¿Es el que usa siempre papá? Gretel volvió a asentir con la cabeza. Bueno, cuando suba a la habitación, prosiguió Sita, quiero que le ofrezcas café o vino, pero yo se lo llevaré. Gretel la miró sorprendida. ¿Y por qué quiere hacer eso? Porque es la única oportunidad que tengo de conocerlo. Oh, Gretel, tienes que ayudarme. Tengo tantos deseos de verlo. Y me sentiré muy desilusionada si se marcha sin que yo haya podido echarle siquiera un vistazo. Si no me ayudas, solo podré verle la cabeza desde la ventana de mi habitación. Y si usa un casco emplumado, tampoco podrá verlo muy bien, contestó Gretel sonriendo. No, eso fue lo que pensé. Por eso quiero que me ayudes. He traído un vestido como el que usaba cuando salía con papá. Después de una pausa, aclaró. No es el mismo, porque ya me queda pequeño, pero pude convencer a una de las doncellas para que me comprara uno sin que mamá se enterara. Y a propósito, Gretel, creo que vendremos muy pronto a visitarte, porque papá me ha prometido llevarme con él a las montañas cuando el rey se marche. Me alegra mucho saberlo, respondió Gretel. Y tienen que hospedarse aquí. Saben muy bien que nos encanta tenerlos con nosotros. Era tan divertido, rememoró Sita. ¿Recuerdas la noche en que bailé para tus huéspedes? No solo me aplaudieron, sino que me tiraron flores. Les pareció maravillosa, exclamó Gretel. Y a mí también. Debo haber tenido unos 9 años. Gretel rió brevemente. Recuerdo otra noche cuando un hombre, que no sabía quién era usted, trató de besarla, y usted le derramó cerveza sobre la cabeza. Todo el mundo se rió y se burló de él, y tuvo que marcharse. Por suerte, papá no estaba allí en ese momento y no vio lo ocurrido, dijo Sita. De otro modo, no me hubiera dejado hablar con extraños con la libertad con que lo hacía. Siempre fue muy bonita. Ese es el problema, observó Gretel. Sí, ese era el problema, convino Sita, y sigue siéndolo. Ahora, nunca podré ver al rey a menos que me ayudes. Y si llegara a saber quién es, sugirió Gretel. No es probable. Te aseguro, Gretel, que en el palacio ni siquiera mencionarán mi existencia.
en caso de que él desee conocerme. Sophie lo quiere para ella, y lo tendrá, pero yo deseo echarle aunque sea un vistazo, antes que parta con papá a su lado y toda la gente, menos yo, los vitoree. Sita se quedó pensando unos segundos y luego añadió: no creo que eso sea nada malo, y en la posada nadie tiene que saber que estoy aquí, excepto tú. ¿Quién la vio llegar? Solo un mozo. No lo conozco y él no me prestó atención. Ese debe ser Carl. Siempre se levanta temprano y es bastante tonto. Si alguien pregunta de quién es el caballo que está en el pesebre, di que es de una amiga que vino a visitarte, pero no creo que nadie haga muchas preguntas. No, por supuesto que no. Veamos ahora su vestido, y es mejor que me vista cuanto antes para evitar problemas. Mientras Sita sacaba sus cosas, Gretel se vistió rápidamente, poniéndose la misma clase de ropa que Sita había traído. Era el vestido nacional de Aldros, casi idéntico al de los demás países de esa parte de Europa. Consistía de una amplia falda roja sobre varias enaguas almidonadas, una blusa bordada y un corpiño de terciopelo negro amarrado con cintas al frente. Lo único que le faltaba al traje era el delantal blanco que Gretel usaba para trabajar. No pude pedirle a la doncella que me lo comprara, explicó Sita. Le hubiera parecido muy extraño. Por supuesto, convino Gretel. Nunca se hubiera imaginado que su Alteza Real pudiera dedicarse a servir café y a llenar vasos de vino. Fue hasta un armario que se encontraba en una esquina de la habitación y sacó un delantal muy parecido al suyo, con la diferencia de que tenía encaje en el borde. Este es el mejor que tengo, dijo. Me lo iba a poner para servir a su majestad, pero usted lo necesita más que yo. Gracias, Gretel, y cualquier propina que me dé él será para ti. Gretel rió. No espero una propina muy generosa. He descubierto que la gente muy importante que pasa por aquí piensa que su sola presencia es suficiente recompensa para los que la sirven. Sita rió a su vez. Bueno, veremos exactamente cómo es el rey cuando lo conozcamos, dijo. Si es generoso o tacaño, gentil o engreído. Estoy segura de que será muy diferente acercarse a él como una sirvienta que conocerlo como su igual. Se buscará problemas si la descubren, y yo también, protestó Gretel. Puedes culparme de todo, pero si actuamos con inteligencia, no hay razón para que nadie sepa algo, y yo podré observar a su majestad, el rey Maximilian, completamente desprevenido, lo que será muy revelador. Cuando acabó de vestirse, Gretel bajó a conseguir café y panecillos calientes, acabados de salir del horno. No hay ningún problema, dijo cuando se los trajo a Sita. Nadie se fijará en usted. Todos están muy excitados preparándose para la llegada del rey. Después le mostró a Sita el cuarto desde donde podría observar el séquito del rey cuando dejara atrás Baldestein y entrara en Aldros, pues la posada Golden Cross había sido construida exactamente en el límite entre los dos países. Estoy ahorcajada sobre dos naciones, solía decir su propietario, parado en el bar con las manos sobre las caderas. Una de las razones que tenían los ciudadanos de Aldros y de Baldestein para frecuentar la posada era que se encontraba al pie del monte más alto y popular de Aldros y, por ese motivo, el gran duque se detenía a menudo allí cuando salía a escalar montañas. También era, según había observado Sita, un lugar muy alegre, donde todo el mundo reía siempre o cantaba, y donde la comida era mucho mejor que en las otras posadas de la misma categoría. Después de terminar el café y los panecillos, Sita se quitó el traje de montar y se vistió con la ropa tradicional de Aldros, que le sentaba muy bien. Afortunadamente, una de las doncellas del palacio, que era una mujer inteligente, comprendió con exactitud lo que ella quería y estuvo también dispuesta a guardar el secreto. Cuando todas las festividades terminen, Mary, le había dicho Sita en tono confidencial, iré con papá de excursión a las montañas. Ya sabes que le gusta pensar que nadie nos reconoce y tengo que parecer una aldeana. Mary había reído divertida. Eso es lo último que parecería Su Alteza, y todo el mundo reconoce al gran duque, aunque él pretenda lo contrario. Ya lo sé, convino Sita sonriendo, pero todo lo que me interesa por el momento es que podré estar con él y escapar de este lugar, donde solo recibo reprimendas cada vez que abro la boca. Es una verdadera pena que a Su Alteza no se le permita asistir al baile, había exclamado Mary. Todos los sirvientes dicen que sería la persona más encantadora de la fiesta,
y que es una lástima que tenga que perdérselo. Ya lo sé, dijo Sita suspirando. Pero si la princesa Sophie se casa con el rey, entonces tendremos una boda real y todo será muy emocionante. Sita había observado la expresión del rostro de Mary y comprendió que la doncella consideraba muy poco probable ese acontecimiento. No consideraba prudente discutir los asuntos de su hermana, por lo que cambió de tema. Ahora, después de terminar de vestirse, se miró en el pequeño espejo que Gretel tenía en su cuarto y se arregló el cabello como las aldeanas, con cintas que caían hasta los hombros. Había tenido mucho cuidado de ordenar que se las compraran en los colores verde, amarillo y azul, a fin de que no contrastaran con el color de su pelo. Y cuando terminó de colocárselas, pensó que formaban un tocado muy favorecedor. En aquel momento, escuchó un ruido abajo y comprendió que todos estaban atareados con los preparativos para recibir al distinguido huésped. Había leído en el programa, que vio en la habitación de su madre, que los dos monarcas se entrevistarían en privado en la posada. Después de haber intercambiado saludos y tomado un vaso de vino juntos, la escolta del rey regresaría a su país, y los monarcas de Aldros y Baldestein viajarían hacia la capital en un carruaje abierto, escoltados por un escuadrón de caballería. Al llegar a la ciudad recibirían al rey, primero, el primer ministro y los miembros del gabinete, seguidos por el alcalde y los regidores. Después se dirigirían al palacio donde los estarían esperando la gran duquesa y Sophie. Al pensar en lo que sucedería, Sita pensó sonriendo que sin duda al rey Maximilian le parecería aburrido todo ese protocolo. Estoy segura de que lo ha hecho cientos de veces, se dijo, y que estaría más divertido paseando por el bosque de Boloña con una hermosa dama, esperando ansiosos la llegada de la noche, para cenar en un elegante restaurante de París y tal vez bailar en un café-concert. Estas eran las diversiones que Madame Gautier y el profesor le habían descrito y, con su vívida imaginación, podía ver esas escenas como si realmente estuvieran sucediendo. Sé que eso es lo que le gustaría al rey, se dijo. Como pensó que ya se estaba haciendo tarde, abandonó el dormitorio de Gretel y caminó por el pasillo, entrando en un cuarto vacío, desde cuya ventana se divisaba Baldestein. Era un país de altas montañas cubiertas de nieve, muy parecido a Aldros, y de verdes valles, donde los caballos podían galopar libremente sobre la hierba, salpicada de flores silvestres. Los dos países se diferenciaban en que Baldestein poseía un ancho río que corría por el centro del país, fertilizando las cosechas y llevando barcos llenos de mercancía hasta el mar, fomentando un comercio que causaba la envidia de otras naciones. Definitivamente, sería una gran ventaja para Aldros que existiera un nexo entre los dos países, pensó Sita. Y por supuesto, si Sophie se casa con el rey, estaremos en una posición mucho más fuerte frente a Alemania. Tomó una silla de madera y la llevó junto a la ventana. Se sentó reclinando los codos en el alféizar para mirar hacia el estrecho y polvoroso camino que bajaba desde las colinas hasta el valle y por el cual debería llegar el rey. De pronto, recordó que la doncella que siempre la despertaba por las mañanas habría descubierto ya que no estaba en el palacio, hecho que sin duda comentaría con su dama de compañía. Hubiera sido mejor confiarse a Mary, quien sin duda pensaría, al no ver el traje y las botas de montar en el armario de la princesa, que ésta había salido a cabalgar. La dama de compañía, la baronesa Mexad, que Sita compartía con Sophie, estaría demasiado ocupada, preparándose para la llegada del rey, para preocuparse de nada más. Cuando regrese a casa, decidió Sita, diré simplemente que salí a dar un paseo. Nadie puede culparme por entretenerme en algo, si me han excluido de todas las emociones que ellos disfrutarán. Mientras recordaba, con cierta amargura, la forma como la habían tratado, divisó una nube de polvo en la distancia y le dio un vuelco al corazón. Durante algunos minutos no pudo ver con claridad, pero después vio que se aproximaban varios carruajes, y cuando la comitiva estuvo un poco más cerca, pudo ver al rey cabalgando, como había anticipado, seguido de un buen número de asistentes a caballo. Detrás venían los carruajes con los dignatarios de Baldestein, que debían despedirse de él en esa frontera, y, todavía más atrás, el equipaje con las ayudas de cámara y los lacayos que servían al rey. A Sita le pareció muy aparatoso todo aquello,
y pensó que era mucho más agradable viajar como acostumbraban ella y su padre. Todo lo que necesitaban era un bulto con algo de ropa y sus efectos personales atados a la silla de montar. Cuando todo este alboroto haya pasado, estaremos libres, se dijo. No tendremos que andar diciendo, sí, Su Majestad, no, Su Majestad, y nos alejaremos de todo este protocolo. La comitiva se fue acercando y Sita supo inmediatamente cuál de los jinetes era el rey. Era fácil, porque tenía un porte dominante y distinguido, aunque usaba el mismo sencillo traje de montar que sus acompañantes. Mientras lo observaba acercarse, pensó que habría sabido que se trataba de alguien muy relevante, aunque lo hubiera visto en medio de una multitud. La posada estaba ya a la vista, pero él cabalgaba a gran velocidad hasta que casi estuvo a las puertas del lugar. Y cuando advirtió que había una comitiva esperándolo, le dijo algo a uno de los hombres que estaban junto a él y detuvo su caballo. Sita no podía ver la puerta principal de la posada, porque el edificio había sido construido, de modo que una parte quedaba en Aldros y la otra en el vecino país. El rey, por consiguiente, desapareció de su vista antes que pudiera verlo más de cerca, como deseaba. Solo pudo distinguir la nube de polvo que levantaron los carruajes al acomodarse junto a la puerta principal. Sita se quedó inmóvil durante un momento y después, como se estaba acercando el momento de conocer al rey, siguió las instrucciones de Gretel y fue por el pasillo hasta la parte delantera de la posada. Sabía qué habitación usaría el rey y se dirigió a un pequeño cuarto que estaba enfrente y que ahora, según le habían dicho Gretel, se encontraba vacío. Entró y dejó la puerta entreabierta para poder escuchar. El ruido de voces se hizo cada vez más fuerte e imaginó que el posadero estaba conduciendo al rey a su habitación. Escuchó después el sonido que producen las botellas de vino al descorcharse y el tintinear de cristales y supuso que el rey estaba tomándose una copa con su séquito antes de despedirse. Estaba segura de que todos brindaban por el rey, deseándole suerte en la jornada que tenía por delante. Ella ya había elaborado una lista de los otros países que él sin duda visitaría en busca de una esposa, si Sophie no satisfacía sus esperanzas. Era evidente que sería ventajoso casarse con alguien que viviera cerca, así que tal vez visitaría Bosnia, Serbia, Bulgaria y tal vez Rumania, aunque ésta estaba mucho más lejos de Waldstein. Otro de los países que podría visitar sería Hungría, y Sita estaba segura de que allí encontraría una princesa que supiera apreciar los caballos de Waldstein. Cuando le había preguntado a su padre si existían muchas novias elegibles en esos países, él había contestado con vaguedad: «Realmente no lo sé, querida. Solo sé que hay muy pocos países con solteros elegibles para ustedes dos». «Por eso es tan importante que Sophie capture al rey», había replicado Sita. «Por lo menos es soltero, y según he oído decir, muy atractivo». El gran duque permaneció silencioso un momento antes de comentar: «Los hombres atractivos no siempre son buenos esposos». Sita había estado a punto de rebatir su punto de vista, pero luego pensó que, aunque su padre era un esposo atento y considerado, le había fallado a su esposa, porque nunca le había entregado su corazón. «Eso es algo que no puede hacerse si no hay amor», se había dicho, «algo que no obedece órdenes, aunque provenga de un rey o una reina», y había empezado a reír ante sus propios pensamientos. Como su padre se dio cuenta de que estaba pisando un terreno muy delicado, había cambiado de tema. Ahora, Sita se percató de que alguien subía la escalera de madera y cerró aún más la puerta, de modo que solo quedara una rendija para poder ver por ella. Vio, como esperaba, a un ayuda de cámara, seguido por un sirviente de la posada que cargaba un baúl pequeño. «Yo ordenaré las cosas de su majestad», escuchó que decía el ayuda de cámara al entrar en el dormitorio. «Y cuando haya guardado la ropa que usa ahora, puedes llevarte el baúl y ponerlo en la parte de atrás del carruaje, que lo seguirá a él hasta la ciudad». Las palabras fueron pronunciadas de la forma petulante que emplean los sirvientes de los palacios al dirigirse a los sirvientes de menor categoría, ante quienes se sienten superiores. Sita, al escuchar el ruido que hacía el baúl al ser depositado sobre el suelo y el sonido de las correas al desabrocharse, creyó estar viendo la escena. El ayuda de cámara sacaba el uniforme del rey y lo extendía sobre la cama,
El sirviente salió y bajó la escalera, y el ayuda de cámara se quedó solo en la habitación. De pronto, Sita comprendió que no podría ver al rey solo, como supuso. Se le había olvidado que él necesitaba de ayuda para vestirse. No sería lo mismo verlo en presencia de un sirviente, se dijo, aunque no tenía tanta importancia. Pero después temió que el ayuda de cámara tomara la bandeja que ella llevaba en las manos y que no la dejara pasar más allá de la puerta. Mientras decidía qué hacer, en el caso de que esto sucediera, escuchó el ruido de unos pasos ligeros, pero decididos, que subían por la escalera, y no dudó que se trataba del rey. Pudo ver sus anchos hombros cuando entró en la habitación, y cuando se disponía a cerrar la puerta, Gretel subió corriendo la escalera y lo llamó. «Su Majestad». El rey se detuvo y se volvió para mirarla. «Debo preguntarle a Su Majestad», dijo Gretel casi sin aliento, «si desea tomar café o un vaso de vino». El rey, después de unos segundos, contestó. «Una taza de café sería muy reconfortante». «Se la traeré inmediatamente, Su Majestad». Gretel hizo una reverencia, bajó corriendo la escalera y el rey cerró la puerta de la habitación. A Sita le pareció muy largo el tiempo que transcurrió hasta que Gretel regresó con una bandeja en las manos. Pero solo fueron unos minutos. Sita abrió la puerta y tomó la bandeja. «Se me olvidó que su ayuda de cámara estaría con él», susurró. Gretel la miró sorprendida. «No pensé que quisiera hablar con él a solas. Tal vez no tenga la oportunidad de hablarle, si el ayuda de cámara recibe la bandeja». Gretel comprendió, y una pícara sonrisa se dibujó en su rostro. Cruzó el pasillo y llamó a la puerta de la habitación del rey. El ayuda de cámara abrió la puerta. «Disculpe», dijo Gretel, «pero un caballero de uno de los carruajes desea hablar con usted». «¿Conmigo?», preguntó sorprendido el ayuda de cámara. «Sí. ¿Ha encontrado algo que cree que a Su Majestad le gustaría llevar consigo?» «Me ocuparé de eso», repuso el sirviente, y volviéndose hacia el rey, le dijo: «Discúlpeme, Su Majestad, pero tengo que ir abajo». Pasó junto a Gretel sin hablarle, y ella le guiñó un ojo a Sita antes de seguirlo. Sita contuvo el aliento y, llevando con cuidado la bandeja, se acercó a la puerta abierta y llamó. «El café de Su Majestad», dijo con voz suave. «Tráelo», contestó el rey. Ella entró y encontró al rey de pie, frente al espejo de un tocador, cepillándose el cabello con 2 cepillos, cuyo mango de marfil tenía grabado en oro el monograma real. Llevaba puesto una camisa y los pantalones negros adornados en los costados con una cinta roja, que formaban parte de su uniforme. Sita recordó a su padre cuando lo veía cepillarse el pelo y, al observar los anchos hombros y las estrechas caderas del rey, se dijo que un hombre se veía muy atractivo en esa clase de ropa. Atravesó la habitación y colocó la bandeja sobre una mesa redonda junto a la ventana. Ese era el lugar que prefería su padre para tomar el café. Había en la bandeja, además de la aromática bebida, un plato con panecillos calientes, como los que ella había comido esa mañana, y un pedazo de mantequilla en un platito de cristal. El rey le daba la espalda, pero ella, decidida a hacerlo volver la cabeza, preguntó: «¿Le sirvo el café, Su Majestad?». Sin pensar, se había dirigido al rey en su propio idioma. Los idiomas nunca habían representado ninguna dificultad para Sita, y hablaba a la perfección no solo el inglés, francés, alemán e italiano, sino la lengua de los países que colindaban con Aldros, que había aprendido de su padre y de la cual él decía que formaban parte de su propia sangre.